Hola y saludos a todos los del Recreo Deportivo desde la primer nieve que le ha pegado a Nueva York en 2 años. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Pandolfi y desde Buenos Aires quiero enviarles un cariñoso saludo a toda la gente de Recreo Deportivo. Un abrazo santafereño a la distancia. Que sigan los éxitos. Bueno, entonces, bienvenidos a todos al Recreo Deportivo. Bienvenidos de una forma absolutamente maravillosa, porque hoy es un día especial, no solamente porque estamos hoy nosotros de noche y en la noche se ve el firmamento, sino porque además de agradecer el saludo que nos han enviado, tenemos la posibilidad hoy de analizar el cielo. ¿Por qué analizar el cielo? Porque en el cielo están las estrellas. Y resulta que cuando todos nosotros hacia 1985 por allá éramos jóvenes entusiastas de colombianos, del fútbol colombiano, en esa época tuvimos la posibilidad de mirar hacia el cielo y descubrir una estrella. Descubrimos una estrella en 1985, una estrella fulgurante del fútbol colombiano y latinoamericano en su momento, John Edison Castaño, que nos llenó a todos de emoción. Y saben que esa estrella está hoy con nosotros. Señor John Edison Castaño, bienvenido al Recreo Deportivo. Juan Carlos, Gustavo y el señor Prieto, muy buenas noches a todos ustedes y a todas las personas que nos pueden ver y escuchar por este medio. Muchas gracias por esas palabras tan inmensas, me halaga mucho y de verdad que es para uno un momento de satisfacción cuando alguien se refiere así en esos términos y de verdad les agradezco mucho a usted, a mucha gente que en su momento me entrevista, me hace pasar un rato agradable y de verdad que escuchar todo esto le da a uno sentimiento, se eriza uno, como dice Amparo Grisales, pero mucho por su deferencia y por lo que piensas de mí. No, maravilloso, John Edison. De verdad que John Edison Castaño fue una estrella fulgurante y vamos a arrancar con eso. Todos estábamos mirando televisión porque fue un momento donde el fútbol colombiano despegó. El fútbol colombiano se despertó en 1985 con esa famosa selección de Marroquín. Porque todos habíamos visto ya fútbol colombiano, pero ya el fútbol colombiano nunca llegaba a nada. Y esa selección nos trajo una magia histórica, fe. Dijimos, el fútbol colombiano es grande y puede participar y jugar al nivel de los mejores de Sudamérica. Y me acuerdo ese juvenil que fue en Asunción, era una sub-20, y realmente fue un momento fulgurante para el fútbol colombiano, para todos nosotros, para nuestros sueños de haberlos podido cumplir. Y ahí sale John Edison Castaño, la gran estrella ese suramericano. Todos decíamos, pero ¿qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Cómo juega? ¿Cómo levanta la pierna por encima del balón sin tocarla y devuelve el balón? Y empezamos todos a tratar de hacer la misma jugada. Y eso fue una selección brillante. Adicionalmente, ¿se acuerdan todos los jugadores que estaban en esa selección? John Edison fue una cosa de mentiras. Repito, fue volver a creer o creer por primera vez que se podía el fútbol colombiano ganar, llegar muy lejos. Cuéntenos sus recuerdos principales, cómo llega usted a esa selección de Marroquín de 1985 y cómo llega usted a esa selección y logran hacer eso. Cuéntenos un poquito esa historia. Bueno, en ese momento el único jugador que había jugado profesional y había debutado y había jugado más o menos unos 30, 40 partidos, o no tanto, por ahí unos 25, 30 partidos profesionales. Ya conocía a René, ya conocía a James Rodríguez, ya conocía a Álvarez, a Carlos Reyes. Álvarez, a Treyes, a Mauricio Porras. Bueno, Mauricio no estuvo con nosotros, pero estuvo ahí en la preselección. A Ampudia, a Romero Hurtado. Los había enfrentado en selecciones Risaralda, contra Valle, contra Antioquia, contra Atlántico, contra Bogotá, en el caso de Nilton, de Varela, de jugadores que en ese momento estuvimos en esa selección, que es muy recordada por todos ustedes y por todo el mundo, Sí. porque ahí se dividió el fútbol en dos. La era antigua antes del profesor Marroquín y el venir de cosas positivas con el profesor Marroquín.
Hicieron un trabajo enorme, él, el profesor Abadía, Hugo Castaño, un trabajo espectacular en la parte mental, en la parte deportiva. Marroquín, yo siempre lo he dicho, es un loco muy cuerdo, fue un loco muy cuerdo, lo recuerdo demasiado, con sentimiento, con alegría, porque fue una persona que se brindó a ese seleccionado y desde ahí le cambió la cara al fútbol colombiano, le hizo pensar a todos los jugadores de Colombia por intermedio de esta selección, por intermedio de nosotros, nos dio confianza, nos dio argumentos, nos dio trabajo, hizo creer en nosotros mismos y de verdad que a la postre eso dio resultado. Todas esas locuras que hacía, los simulacros, nos hacía levantar a las 5:30 de la mañana, entrar a las habitaciones a mirar si nos estábamos comiendo algo de más de las comidas que habían planteado eh, la gente idónea en las dietas y todo eso, los médicos. Pues le digo médicos entre comillas porque había solo uno que conllevaba todo, uno que se relacionaba con todo en ese momento, pues la verdad, hasta nosotros teníamos que comprar los guayos, teníamos que comprar a veces los tenis para entrenar cuando hacíamos trabajo físico. Y de verdad que desde allí partió todo, desde allí el profe Marroquín, de esas locuras, de Abadía, de todo eso, partió todo. Eh, Fuimos a ese suramericano, sorprendimos a los uruguayos, a los brasileños, a los chilenos, a toda la prensa. Ese gol suyo contra Argentina, ese derechazo que pega contra el palo, no, 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 inolvidable. Y las gambetas de Treyes, las locuras de René del Arco. No, en ese momento era muy serio, todavía no hacía las locuras, pero de igual manera se le veía que ya quería salir del arco a mostrar la habilidad que tenía con el balón también como jugador de campo. Y el gol que le hice a Argentina fue un gol muy significativo, es un 1-1 que nos da la confianza para seguir en el torneo, para enfrentar a equipos de la jerarquía de Brasil, de Uruguay, de Chile. Habían jugadores en Brasil como Romario, como Neto, como Paulo Silas, Claudio Taparel, Müller. Rubén Sosa, Coquito Rodríguez. En todas las elecciones habían estrellas muy grandes y de verdad que esta selección Colombia opacó el rendimiento de muchos jugadores a nivel suramericano. Nos convertimos en la mejor selección después del segundo partido. Ya Sí. toda la gente hablaba de nosotros, nos paraban en las calles de Paraguay, siempre ya querían saber del 11, del 17, del número 1, de René, de Ampudia, de Romeiro. Era una selección muy completa en todas sus líneas. Había fútbol en cada posición. Cada jugador se concientizó, nos concientizó Marroquín en que éramos los mejores en cada posición y que teníamos que ser los mejores del suramericano en cada posición. Y eso lo hicimos, demostramos muy buen fútbol y a la postre sacamos ese suramericano adelante. Y fueron al Mundial, ¿no? Eso es una época absolutamente increíble. Y entonces acaba ese suramericano, usted es elegido el gran jugador de ese suramericano y viene, yo me acuerdo, todos los titulares, este señor es el nuevo Maradona suramericano, esto es un crack de un nivel y realmente era un crack de un nivel increíble, o sea, el talento que usted poseía cuando lo vimos jugar fue una cosa fuera de serie. Absolutamente maravilloso. Entonces, esa estrella fulgurante va al Mundial de Fútbol y todos aclamábamos, lo queríamos ya en la selección de mayores, llega la selección de mayores y en ese momento, John Edison, ¿qué pasa? ¿Qué hizo falta para ese salto suyo a llegar a ser ese Maradona que estábamos esperando todos? ¿Cuál es ese factor que usted determina como el factor que no permitió que usted diera ese paso adicional en la primera liga mundial como estábamos esperando todos los colombianos y los suramericanos? El mismo Maradona lo decía usted, ¿cómo juega este muchacho? Bueno, en su momento, bueno, sí, jugamos el Mundial. Algunos estábamos enfermos, algunos hicimos las cosas como se tuvo que hacer, pero no estábamos en la dimensión de que de pronto el profesor quería. Álvaro Núñez, Jonadison Álvarez, inclusive hasta René estuvo lesionado en todo el mundial, no pudo ser el titular. Tapó Eduardo, niño, ¿no es cierto? Tapó niño, ¿no es cierto? John Edison, sí. sí, Sí. tapó Eduardo, pues, no tuvimos la fortuna. Listo, listo.
Bueno, John Edison, entonces nos contabas que ese mundial que casi clasifican del 86, que entró Paraguay, hubiera marcado un camino súper distinto, ¿no? Para la vida del fútbol colombiano, para ti como jugador, porque estuvimos muy cerca de llegar a él, ¿no? Eso fue el Mundial de México. Sí, sí, fue para el Mundial de México donde Maradona descrestó. Sí. Ya Maradona creo que tenía 22 años, no recuerdo, pero yo estaba en mis 18 añitos y si hubiese clasificado Colombia y me hubiese mostrado en ese mundial, Mm. tenía todos los argumentos también para haber peleado de pronto una buena posición como uno de los mejores jugadores de Sudamérica y del mundo allí en ese mundial. Y pues bueno, Sí, claro. Así es la vida. No, y me llama la atención que Ochoa te llama, a pesar de que de pronto en América te tocó un poquito en la banca, digamos, pues porque había Bataglia y estaba también el Pitufo de Ávila, en fin, Willington, pero para que te llames porque confiaba en ti. Sin embargo, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que de pronto haber ido a la América, porque tu papá era muy aficionado del América, entiendo, tal vez fue, no digo un error, pero de pronto fue muy apresurada la cosa o no? ¿Tú cómo lo ves? sí, fue una de las, no, no, yo no fui el que definí eso, fue una de las Ujú. decisiones de los directivos el haberme negociado tan rápido, porque me negociaron antes de ir al suramericano. Claro que yo ya había jugado partidos contra la América, estando en Deportivo Pereira, y ya mostraba yo la jerarquía como un jugador y como un buen delantero. Entonces, el doctor Ochoa sí toma la determinación de tenerme en cuenta en la selección Colombia de mayores, porque se jugaba en una cancha donde supuestamente era mi cancha. Él decía que era mi escenario donde me hice famoso y donde de pronto descresté y podía Ujú. llegar a tener una buena presentación. Allá Claro. fui titular en los dos partidos, en el partido de allá de Asunción y en el partido en Cali. Entonces, es raro, es rara de pronto la cuestión, pero yo creo que eso va por ahí. Me tiene en cuenta, confiaba en mí, pero ya cuando regresamos otra vez o terminó el repechaje, sigo con América y ya definitivamente ahí sí relegado a la banca 2 años, tratando de ser titular. En algunos momentos le definí partidos, entraba a los segundos tiempos y le definía algunos partidos, colaboraba demasiado cuando íbamos a jugar a Barranquilla, aquí en Pereira, en otros escenarios donde teníamos la oportunidad del Pitufo Anthony, Orlando Maturana, Ale Escobar y yo de Sí. segundos tiempos, porque definitivamente no éramos titulares. Solamente jugábamos cuando el equipo A, el equipo de Copa Libertadores, viajaba y enfrentábamos nosotros el torneo nacional con el grupo de los Pitufos, que Ujú. teníamos equipo que adelante jugábamos Maturana, Anthony y yo. En el medio jugaba el Escobar, Romeiro Hurtado y el Pollo Díaz. Atrás el Choto Herrera, Jairo Ampudia, Gonzalo Soto y Álvaro Aponte. Y nos tapaba uno de los más grandes, Pedro Antonio Sape. Entonces teníamos Aquí pasó. Qué equipito, ¿no? Pobrecito ese equipo. 5 jugadores delanteros de alto nivel: el Palomo Zuriaga, el Nietzsche Guerrero, el Ñaño Mosquera, el Chomo Cadavid y otro delantero. Bueno, quedaban muchos, la verdad, y teníamos muy poca posibilidad en América porque el viejo siempre, el doctor Ochoa, tenía 3 equipos para escoger, apenas eh, 16 jugadores para enfrentar el torneo nacional o la Copa Libertadores. Entonces, métase pues en los zapatos del doctor Ochoa para elegir y para darle posibilidad a todo Claro. el mundo. Y Yo quisiera preguntarle a John Edison, hombre, John Edison, en ese año 1985 uno veía a ese muchacho que no le tenía miedo a driblar a los argentinos y a pegarle al arco, como a veces sí tenían miedo los otros jugadores colombianos. ¿Tú en qué jugador te inspirabas? ¿Tú a cuál jugador admirabas y querías jugar como él, de los colombianos? pues hombre, yo
yo desde muy pelado, que recuerde que tenga uso de razón, yo desde muy pelado me gozaba el fútbol. Yo entraba a una cancha, a un peladero, a un potrero, y a mí me encantaba enfrentar. Obviamente que me asociaba mucho también, pero me encantaba enfrentar. Y, y eso hacía de que yo fuera como tan tranquilo y que siempre los técnicos le decían a los otros jugadores que cuando fuéramos perdiendo que me la entregaran a mí, que me la dieran a mí, que acompañaran, no más. Y yo, un jugador que me descrestó demasiado en Colombia, que yo lo vi y estuve con él, fueron dos, Alex Escobar y el Pony Maturana. El Mm, Pony tenía una habilidad famosa para eludir, para enfrentar, para hacer goles. Y Alex era un mago con esa y para ponerla, para pegarle al arco, para driblar. Esos dos jugadores a mí me impresionaron mucho, aunque pues nací viendo en la televisión pocas veces, teníamos pocos programas deportivos a Willington Ortiz. claro. Sí, también lo tuve como socio y como compañero ahí en el América de Cali y en la selección Colombia, porque yo alcancé a estar en ese repechaje con Willington y con algunos otros jugadores veteranos colombianos. Y digamos, Interesante. viendo los jugadores de la actualidad, es que yo creo que si John Edison hubiera tenido el mismo recorrido que tuvo Messi, a mí se me parecen mucho en el estilo de juego. ¿Tú crees que tienes algo similar con con lo que ha sido Messi? ¿Tuviste algo similar? Pues bueno, yo eh, sí, hay muchos amigos míos que me dicen y afirman que si yo estuviese saliendo en este momento, que si me estuviese jugando un suramericano de esos que me jugué o me reconocieran en este momento, estuviera saliendo, naciendo para el fútbol, que hubiese estado al nivel de... Yo no era un gran goleador, pero era un gran driblador y que estuviese pues, por la altura de Luis Díaz, de Messi, de Ronaldo, de algunos jugadores como Ronaldo Nazario. Mm. Nosotros teníamos esa particularidad de enfrentar y gozarnos el fútbol. Yo fui Sí, un total. jugador que siempre me inspiré en cuando yo iba y pasaba el pie por encima, enganchaba hacia atrás con la derecha, con la izquierda, tenía un freno de disco, porque todos me dicen los amigos que yo tengo. No, Y yo era muy osado y así como técnico también, en momentos que he dirigido he sido osado, hago planteamiento y le digo a los jugadores, a los extremos o a los puntas, que encaren, siempre tienen que driblar, siempre tienen que encarar. El hecho de estar frente a un jugador no significa que tenga que hacer un pase para poder llegar a gol, que encaren y a mí me encanta eso. Claro. increíble, increíble. Yo te iba a hacer una pregunta distinta y es, tú jugaste dos ¿Se eras de frenó el la video? selección Colombia. ¿Ahí nos oyes? Ahora sí, sí, sí. Perfecto. Te iba a hacer una pregunta, es tú jugaste, ahorita se nos va a caer el Zoom, entonces simplemente si se cae el Zoom para que volvamos a entrar al mismo. Pero te iba a preguntar para que la vayas pensando, tú jugaste dos eras de la selección Colombia. La del suramericano, de ese uniforme naranja con la franja así cruzada o la blanca con la bandera cruzada, que era un histórico distintos, y después la amarilla, que es la que viene jugando desde esa época. Pero yo siento que la amarilla es como más de todos los equipos. Ecuador juega con amarillo, Brasil juega con amarillo. ¿Añoras ese uniforme? ¿Qué comparativo haces tú de esos dos uniformes? A mí y a nosotros en la selección juvenil y en el mundial, en el suramericano y en el mundial jugamos con el blanco, manga larga, Sí, divino. con la bandera Cruzado. cruzada, ¿sí? Y el Amarillo, azul. naranja. Y jugamos con el salmón también. No, sí, espectacular. El La salmón, naranja mecánica era eso, ¿no? exacto. Pero ya cuando, sí, entonces ya cuando jugamos en el suramericano con esos, el blanco y el salmón, ya con el doctor Ochoa, lo había implantado en la selección mayores, el amarillo, azul y rojo, era la camisa amarilla, la pantaloneta azul y las medias rojas, aunque algunas veces jugamos con media blanca. Sí. Y ¿Con cuál te quedas? yo me quedo ese uniforme blanco con la Sí, bandera.
ese ritmo. Espectacular. Divino. Hermoso. Yo quisiera que alguna selección en este momento, en alguno de esos partidos que no se puede poner la amarilla, que es pues para mí el más representativo hoy en día, que jugara con ese blanco y la bandera cruzada. Es Sí, hermoso sí, y se, muy elegante, se sí. distancia se ven como más grandes o se ven como más enormes, pero ojalá tuviera la posibilidad de alguna selección o de ver alguna selección. Ahí está en algunos de las Sí, claro. fotos donde está Gustavo. Ahí estoy atrás con el uniforme blanco. Buenísimo. Muy bueno, tremendo. Yo también diría que ese uniforme es mucho más diferencial. Yo estoy viendo ya demasiados amarillos y ya. No digo que no me guste, pero hay demasiado amarillo por ahí. Ese blanco o ese salmón, volver, sería un clásico hermoso, con manga larga. Sería espectacular. Pero bueno, y entonces volviendo a la historia, John Edison, hoy estás dedicado, has sido técnico y cuéntanos un poquito a qué te dedicas hoy. Bueno, Juan Carlos, yo hoy en día trabajo con la Secretaría de Deportes en escuelas de formación. Vale. Sí, ya llevo 2 años allí. Hoy inclusive en un programa de radio en AM Sí, con Diego Salazar y algunos personajes. Hoy intervinieron muchos, Alexis Márquez, Oscar Héctor Quintabani, íbamos a llamar a René y algunos personajes porque hoy Deportivo Pereira está cumpliendo 80 años, úpale. sí, haber sido fundado, y entonces era un programa especial. Y ahí también tengo el espacio como panelista de analizar los partidos. Estamos esperando hoy en día, usted sabe que siempre los que trabajamos como contratistas tenemos enero y febrero para descansar, pero pues por orden de la gente de allí arriba, entonces estamos esperando para volver a contratar y ahí seguimos en el fútbol. Me encanta ir al estadio. ¿Eres Eh, oficialmente hincha del Pereira, John Edison? ¿Eres hincha del Pereira oficialmente? y yo soy hincha del Pereira y cuando no está el Deportivo Pereira en la A o algunas veces que no estuvo en la A, le hacía fuerza al Atlético Nacional por Claro. mi hijo, mi nieto, y porque en esa institución me trataron muy bien en el 87 y 88 cuando estuve allí, pero de Vale. verdad soy hincha oficial del Deportivo ¿Y Pereira. tu papá no se enojó porque no eres hincha del América? Carlos, pues, no, él era hincha del Pereira, él tuvo un equipo que se Ah, ok. llamaba Los Diablos. Y allí, no es que me haya hecho y me haya llamado mucho la atención, pero desde allí ya tenía el uniforme, tenía el balón, tenía los guayos y iba con él a los partidos, pero nunca nos imaginamos, ni yo me imaginé que de pronto iba a ser un buen jugador de fútbol, pero Deportivo Pereira siempre estuvo ahí, yo siempre iba al estadio, mi papá a veces me llevaba o me llevaba a algún amigo o algún tío y entraba por la tribuna de los Gorriones, teníamos que llevar una banderita hecha Mm, con nota distintiva a los colores del Deportivo Pereira. Bueno, mira. O sea claro. que disfrutaste el campeonato del año pasado, antepasado, ¿de acuerdo? Claro, Lo disfrutaste, ¿de qué manera? tuvimos la fortuna de nosotros, porque hubo mucha gente que murió en la pandemia queriendo ver al Deportivo Claro. Pereira, y desde la pandemia también murió mucha gente que eran acérrimos hinchas del Deportivo Pereira, la famosa Chila, que era la hincha oficial del Deportivo Ujú. Pereira. Murió mucha gente y tuvimos la fortuna de ver ese Deportivo Pereira campeón. Eso es algo impresionante. Eh, eh, yo no soy tan re fanático, pero ese campeonato y ese partido lo viví y todo el torneo lo viví como nada en el mundo y me sentí muy bien representado por el equipo del propio Alejandro Sí. y a él pues la mayor gratitud porque es un gran técnico, un gran estratega, un gran muchacho, un gran amigo y yo lo abordé muchas veces, estuve aquí pendiente de pronto de que pudiera tomar parte y hacer parte nuevamente de divisiones menores, pero vamos a esperar que eso se va a dar. Y ahí estamos muy, muy contentos ahora también con la llegada de Leonel. Y yo sé que ese equipo va a cancionar, ese equipo es un equipo rápido, Ujú. un equipo de buenos jugadores, de pronto un poco apresurados en la parte de adelante para definir, perdón, pero
con el trabajo con lo que sabe Leo y con lo que sabe para los equipos, se va a Sí, lo es llegar. muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, muy bien, excelente. Entonces les cuento que nos mandan la pregunta para nuestra sección al tablero con Baldor. ¿Se acuerda de Baldor o no? ¿Estudiando álgebra? Era de mis aprecios, pero Prefería el fútbol, ¿sí o no? Prefería el fútbol. Entonces, pero bueno. Entonces Baldor nos manda una pregunta que es la siguiente. Tiene dos partes. La primera pregunta, cuando John Edison descresta al mundo en ese juvenil sub-20, empezó a recibir muchas ofertas, incluso de Europa. ¿Qué equipo hizo una oferta de Europa por John Edison que estuvo muy cerca o estuvo pues puesta en la mesa como una posible oferta? ¿Qué equipo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si John Edison hubiera aceptado esa oferta y se hubiera ido para Europa antes de irse para la América, o no, habría sido el segundo jugador en la historia en irse para Europa de Colombia. ¿Quién era el primero? Ahí están las dos preguntas. Entonces vamos a arrancar con la primera. claro. ¿Qué equipo le hizo la oferta y cuál era el jugador que había estado antes de John Edison en Europa? Pues no Bu- sé, el equipo me suena que era español, pero no me acuerdo exactamente. Era español, tiene 2.5, le doy la mitad, sigue rajado, le necesita un poco más para 2.5. pasar la nota. Pues yo entiendo que inclusive el Real Madrid estuvo interesado en comprar a John Edison. Pero no sé si hubo oferta, pero hubo una muy cercana de otro equipo. Bueno, oferta no sé. Bueno, Ah, Ahora, sí, Málaga, no. ya se activó nuevamente. En el 85 hubo un paisa, Jaime Ibáñez, con un brasilero, Eusebio D'Amicos. Ofrecieron un dinero, me ofrecieron un contrato para ir al Real Murcia, que apenas Ah, Real ascendía. Murcia. Ok. correcto. Ese es Real Murcia, muy bien. Sacó Murcia. 5. Al menos la Y tiene clara John Edison, ¿no? Sí, claro. John Edison sacó 5. Fue el Real Murcia. Y John Edison habría sido el segundo en irse Wow, a sí. Europa. ¿Quién era el primero? Primero fue Ernesto Díaz, Correcto. En Wander el de estándar Lieja. de Lieja. Correcto. John Edison habría sido el segundo en la historia como futbolista colombiano. Bueno, muy bien. ¿Les da buena pero nota? resulta ¿Ayuda a John que en ese Edison? momento me llama el señor Rodríguez, Orejuela, Hmm. y Ay, me María. dice que si me hacía falta, que no era sino que hablara algo en la parte económica, que para qué me iba a ir por allá. En ese tiempo no había comercio, no había mucha expectativa para ir a Europa, no la Ah, había. ok, claro. Sí, O comercio para jugadores como lo hay ahora, porque todos los jugadores están deseando ir a Europa, pero no sí. solamente a Italia, a Inglaterra, Francia, a los Países Bajos, a los países orientales, los países... Bueno, en ese tiempo no había eso, entonces me dice, no, mijo, ¿qué hace? Que yo lo quiero disfrutar aquí. Si necesita cualquier cosa, no es sino que me hable. Mm. Entonces, tocó, tocó Tocó. quedar. Así es. Bueno, Sí, de acuerdo. tremendo. Bueno. Bueno, muy En bien. ese, Entonces les manda a decir que les pasa que todos sacaron buena nota en Baldor, Muchas gracias. ¿vale? Pero apoyados por la Sí, no, respuesta por John excelente Edison. de Sí. John Edison, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora pasamos a nuestra segunda sección, gol de oro y tarjeta roja. Arranquemos con Bueno, el comencemos iluminado, con él. iluminado, gol de oro y tarjeta roja. Bueno, yo el gol de oro hoy sí se lo voy a dar a nuestro invitado a John Edison. Realmente John Edison estábamos desde que comenzamos el programa, estábamos tratando de ubicar a John Edison Castaño y no habíamos logrado conseguir el contacto que nos diera los datos y afortunadamente Guillo Villarreal nos dio el dato y pudimos contactarlo porque es que realmente lo que nos hizo vivir John Edison en ese suramericano del 85 para mí pues es inolvidable. Entonces, gol de oro para esa gambeta endiablada que tenía John Edison y esos goles que anotó en el suramericano. Muchas gracias. Y la tarjeta roja se la voy a dar pues, a que desafortunadamente no lo pudimos ver jugando en Europa, que si hubiera sido en esta época, sin lugar a dudas, Sí. lo veríamos jugando en Europa y hubiera sido una maravilla. Entonces, tarjeta roja para no haber tenido esa oportunidad. Bueno, muy bien, Tenía razón. iluminado. Filósofo. Bueno, yo la roja se lo quiero dar a que se cumplieron ayer 20 años del asesinato del Palomo Zuriaga.
Entonces quería recordar al gran Palomo, otro gran delantero, tal vez no muy prolífico en goles, pero hizo los más importantes tal vez. Entonces, y la gente de Independiente y de América seguramente lo llevan en su corazón. Y en la selección también, porque con él, gracias, fuimos al Mundial 90. Y el gol de oro definitivamente también se lo quiero dar a esas personas que cambian el mundo y que nos cambian nuestra visión del mundo. Para mí es John Edison nos mostró que se podía cambiar, que se podía ganar, que Colombia podía transformarse y nos dio ilusión y esperanzas. Y la verdad es que yo sí creo que el fútbol fue uno antes y después de esa selección 85 y obviamente John Edison a la cabeza de todo ese campo. Así que el gol de oro para John Edison. Muy bien, excelente. Bueno, yo le quiero dar la tarjeta roja a la violencia en el fútbol que no para. ¿No vieron lo que pasó en ese partido quemando una tribuna, la gente allá en Medellín, en un partido creo, Nacional Millonario? Es una cosa espantosa, o sea, salvajismo absoluto, qué horror. O sea, eso no, nada que tiene como redireccionamiento. De Esa es mi acuerdo. tarjeta roja aclamada. Mi gol de oro, hombre, yo también se lo voy a dar a John Edison Castaño. Mire que estamos hoy todos, y eso tiene que ver porque John Edison Castaño fue estrella para todos nosotros. Entonces, John Sí, Edison, usted no se imagina lo que sintió en esa época. Nosotros éramos niños de colegio. Verlo jugar a usted nos cambió la vida totalmente, sobre todo con respecto a lo que era Colombia. Ahí aprendimos que Colombia sí podía hacer cosas grandes. Antes de eso, Colombia no podía hacer cosas grandes. En fútbol, ¿no? Me refiero. Entonces, fue un antes y un después. Y usted lideró esa banda, la lideró usted. Y por eso teníamos tantas ganas de poder comentar con usted y decirle gracias porque nos ayudó a soñar. Muchas gracias. Fue muy importante eso. Y de ahí en adelante, pues mire todo lo que ha pasado con el fútbol colombiano, que han sido cosas increíbles y usted participó en esa, llamémosla, llave de la posibilidad. Entonces, muchísimas gracias, John Edison, de parte de todo el Recreo Deportivo y le aseguro de muchísima gente que lo está viendo, con mucho aprecio y sobre todo con mucha ilusión de haberlo podido ver aquí con nosotros hoy, de hablar con nosotros y con usted, obviamente, y decirle gracias. Entonces, John Edison, vamos con todo. No, Juan Carlos, gracias a ti, a Carlos Prieto, a Gustavo, a el iluminado por tan bonitos comentarios, por informar, por ser referentes en esto del periodismo, ser personas que hacen algo ameno, algo bueno, algo bonito, que es reconocerle a la gente lo que se ha hecho, hablar bien. Yo creo que es para mí lo más importante, para ustedes también los periodistas, creo que el hablar bien, referirse en buenos términos a los deportistas, a los futbolistas en este caso, se les abona. Dios los bendiga, muy, muy contento de estar aquí participando de este programa. Gracias por darme la oportunidad, por pensar en mí y por referirse a mí en esas palabras tan bonitas. De verdad, eso le llega a uno al corazón. Muchas gracias, ¿oyó? No, a usted, de nada verdad que más un faltaba. aplauso para ese momento de la historia de John Edison. Nunca lo vamos a olvidar. Sorprendente, maravilloso. Bueno, yo sé que usted tiene por allá muchas cosas importantes que hacer en Pereira, que lo invitaron a una reunión y nosotros no queremos trancarlo, sino decirle, cuando vayamos a Pereira, vamos a ver si nos tomamos un cafecito y si no, acuérdese que el Recreo Deportivo es su casa, ¿oyó? No, sí, de verdad, gracias. Pero sí, sí tengo ahora, ¿cómo le parece? Una cita médica a las 8:15 de la noche. Pero Ave Cita María. médica, no me acordaba, pero aquí Espero que estamos. sea para que la rodilla quede perfecta otra vez, John Edison, hombre. No, ¿Ah? esa ya, ¿No? oiga, de verdad, me está costando ya. Yo creo que eso se puede de Mm. cambio de rodilla, pero igual, mientras sirva para caminar y bailar, no hay problema. Bueno, John Edison, muchas gracias. Un Muy bien. abrazo muy grande. Cuídese mucho. Muchas No, Muy gracias. amable, a John Edison. todos ustedes y los que participaron, que nos están viendo, que nos están pudiendo ver en este momento, a todos ellos, muchos saludos y a usted, Gustavo, Carlos, Juanca, muchas gracias de verdad por tenerme en cuenta. Excelente.